Estamos de vuelta y la situación en Venezuela se ha complicado. Nada, tengo que decírselo, nada que no le haya pronosticado, nada que no le haya dicho desde la misma noche del 28 de julio. ¿Recuerda usted cuando le dije, esto que está ocurriendo va a hacer que judicialicen el tema y que vayan por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado? Y así es, y así fue, hasta este momento en el que ya Edmundo González Urrutia está fuera del país, está en España. Usted ya sabe todos los pormenores, si no ahora se los voy a dar, pero bueno, el caso es que ya no está en Venezuela. Este es el déjà vu de muchos otros casos, como cuáles: el de Leopoldo López, el del alcalde Ledesma, el de Juan Guaidó. Una de las preguntas que en su momento le hacía María Corina Machado: ¿cuál es la garantía de que esto no será de nueva cuenta un momento de inspiración, de esperanza y de euforia para los venezolanos, para después volver a caer fuertemente desde allá arriba, desde esa esperanza, a donde en algún momento cayeron con quien fue reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, Juan Guaidó? O como cuando se llamó a las calles en ese movimiento masivo de Leopoldo López, o como cuando se buscó el triunfo de Enrique Capriles. Es una repetición constante, es difícil de aceptar, difícil decirlo, pero ese es nuestro trabajo. Se repite el mismo esquema y el mismo patrón. Se empieza a ver exactamente la misma historia ya repetida en el pasado, ahora en el caso de Edmundo González Urrutia. Más allá de eso, confirmado o no, pero se presume, y desde el régimen así lo aseveran, que ni siquiera se había anticipado esta decisión de Edmundo González Urrutia a los propios integrantes de la oposición. Entiéndase que María Corina Machado ni siquiera ella misma sabía que Edmundo González iba a terminar saliendo del país. Que se hable de tener dos frentes, uno en el país con María Corina Machado y otro en el extranjero, con la comunidad internacional, con Edmundo González, es en realidad una forma de tratar de mantener la esperanza, el empuje y el positivismo sobre que en enero Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente. La realidad es otra. A nadie más le conviene lo que ha ocurrido el día de hoy. Bueno, no el día de hoy, lo que está ocurriendo el día de hoy, porque todavía se está en trámite precisamente para ese asilo. A nadie más le conviene, a nadie más le beneficia enormemente que al régimen. A nadie más. Se lo han quitado de encima. Edmundo González Urrutia ya no está en el país, ya está fuera. Ese que reconocen o señalan como presidente electo países como Estados Unidos, la misma Unión Europea. Pero está fuera del país. Lo hizo de nueva cuenta la Fiscalía del régimen, Tarek William Saab, con las acusaciones en contra de Edmundo González Urrutia. Ya no está. Que si España lo hizo, el gobierno español lo hizo para ayudar a Edmundo González, o si lo hizo para ayudar al régimen, es una gran pregunta, es una maravillosa pregunta. Porque Edmundo González Urrutia no llega a España siendo reconocido como el presidente electo. No. El gobierno del presidente Sánchez no lo reconoce como el presidente electo. Tampoco reconocen el triunfo de Maduro, pero tampoco reconocen el triunfo de Edmundo González Urrutia. Así que llega como que, pues, en el mejor de los casos, como un líder de la oposición, o como ex candidato a la presidencia. Así que llega a España, pero no llega como lo hubiese recibido un país como Estados Unidos, como el presidente electo. Esto para muchos ya le quita peso y legitimidad precisamente a Edmundo González Urrutia y su virtual triunfo. Y sí, al final de cuentas uno se pregunta, ¿y entonces a quién buscaron ayudar? Y perdón que lo ponga en duda, pero no queda claro aún. ¿Buscaron ayudar a Edmundo González o buscaron ayudar al régimen de Maduro? Porque ahora solamente queda María Corina Machado.
Y esto, por más que me diga la oposición, es un golpe, tremendo golpe para la oposición. Y de confirmarse que en efecto ni siquiera Edmundo González Urrutia se lo había comunicado a la propia María Corina Machado, a los integrantes de esa oposición y de ese movimiento, hasta el final, pues peor aún. Peor aún. ¿Qué hacer ahora? ¿Hasta dónde ir? ¿Hay una nueva ruta? ¿O la que está hoy en riesgo y sola en Venezuela es María Corina Machado? Cuando le digo sola, ¿a qué me refiero? A que ya no está la figura principal que la acompañara. Porque hay otros opositores que están ahí. Y la están apoyando. Y la apoyarán. Y la comunidad internacional también. Pero es el interior. Esa dualidad que existía. María Corina Machado, Edmundo González, se ha roto. Se ha roto. Edmundo González en un comunicado reconoce precisamente el trabajo de María Corina Machado, el esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero también este comunicado de Edmundo González es, y le voy a decir, pues muy ambiguo. Muy ambiguo. ¿En qué sentido es ambiguo? Él no habla de que regresará para tomar posesión, en ningún momento lo dice. Él simple y sencillamente en este tono tibio que le caracterizara, aunque muchos no quisieran reconocerlo, de nueva cuenta habla de valores democráticos, de paz y libertad, habla de que ha tomado la decisión pensando en Venezuela, que es enemigo del resentimiento, que solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país, y en ello seguiré comprometido. La gran pregunta, señor González Urrutia, es: ¿la realización de la voluntad popular es precisamente lo que aquí se ha estado peleando, demandando y denunciando, y no ha sido respetada? Y si no lograron hacerlo a través del voto, ¿cómo plantea usted como diplomático esa realización de la voluntad popular cuando ha sido forzado precisamente por este régimen a salir del país? Entenderlos desde el punto de vista personal, aunque dice Edmundo González, yo no lo hice por una decisión personal en términos de intereses, pues sí, hay que entenderlo también. Es un hombre de 75 años que está en riesgo de ser asesinado, de ser llevado a prisión. Su esposa corre la misma suerte. Pues sí, se entiende, señor Urrutia, se entiende. Desde ahí, entiende cualquiera que se haya ido del país. Y nadie, se los digo, nadie debería criticarlo. A menos que ustedes se atrevan a hacer lo mismo.